Hola, hola, por aquí los saludamos en otro espacio de Así lo creo, como siempre dándole gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos hoy un invitado muy especial, el licenciado Diego Alayón, psicólogo, trabaja mucho con niños, lo que va muy bien con el tema que vamos a tocar hoy es cómo manejar las emociones en los niños con condiciones especiales. Otro día con mi compañero Ciro. Así es, muchísimas gracias por todos los comentarios que siempre nos hacen y como siempre les recordamos, suscríbanse, activen las notificaciones en Así lo creo, esta iniciativa en la que queremos compartir con todos ustedes información. Y hoy he querido y hemos querido tratar este tema porque hemos conocido de Diego, que además es muy joven, ya pueden verlo, pero que su experiencia profesional se ha dedicado básicamente a trabajar con niños, ¿cierto, Diego? Claro que sí. Y con alguna condición. Sí. Bueno, que aquí vamos a tener para hablar un rato. Ajá. Porque si muy fácil no es No. tratar las emociones de los niños cuando estos tienen una condición, pues pareciera que el trabajo se pone doble. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, principalmente depende del tipo Bienvenido. Gracias. ¿Verdad que sí? Qué mal educado. Viene. Yo ya había saludado. Sí, Me claro. cortaron Bienvenido. un poco el coro, no puede ser. Bueno, te decía que principalmente depende de la condición a la cual le estemos tratando, ya sea por lo menos en mi experiencia llega o autismo, llega autismo nivel 1, llega TDAH, es decir, déficit de atención e hiperactividad o inatento, a veces es tipo combinado, yo veo los tres. Y por último, niños que tienen bajo coeficiente intelectual. Hay veces que son coeficiente intelectual tratables, es decir, que se pueden aumentar y otros que no, porque eso ya viene siendo de factores genéticos. ¿Por cuál quieres empezar a hablar? Me gustaría comenzar a hablar porque te interesó esta área que a veces resulta tan complicada para muchos. Bueno, yo le voy a ser sincero, yo principalmente no tenía planeado empezar a trabajar con niños. Ajá. Yo quería trabajar principalmente con adultos, pero evidentemente las oportunidades y sobre todo por tener un familiar que es médico infantil, empecé trabajando en la Fundación del Niño. Ajá. Y ahí realmente de todas las carreras, de todas las áreas, infantil para mí era algo muy complicado. No sabía yo tratar con niños. Yo llegaba y tenía la mentalidad de... Parece un reto. Sí. Quería trabajar principalmente con adultos, porque ya yo estaba ya mecanizado de que no voy a empezar a ver con adultos. Después es como que, no, vamos a trabajar Te con niños. tocó con niños. A mí también me pasó algo así, fíjate. Ahora trabajo más con niños que con adultos y yo se supone que no me gustan los niños, no me manejo con niños, nada que ver con niños. Ahora niños forever. No que Bueno, adulto, preferiría por niños. En ese orden de confesiones, yo debo decir que en mi trabajo como comunicador social, una de las cosas que yo considero más difíciles es entrevistar a un niño, porque no tienen filtro. Y porque Sí. además No. son terroríficamente sinceros. Entonces uno se queda desarmado. Me ha pasado. Y por eso me llama mucho la atención, porque si hablamos de emociones y de los niños, es un tema, pero si hablamos de emociones, niños y alguna condición como la que nos has descrito, pues entonces es más complicado. Yo he visto incluso en la calle que a veces arman unos eh, mm, perreras, yo no sé si calificarlo de alguna manera, porque a Berrinches. veces berrinches, Berrinches. una rabieta, pero oye, manejar eso no es tan fácil. No, no. Y por lo menos, como te seguía explicando, de los niños, yo antes era como que no, le tenía una especie de distancia a los niños, porque no, yo no podía tratar con ellos. A medida que yo voy trabajando, evidentemente, cuando uno empieza en la consulta, uno pasa un chip. Ya deja tus pensamientos personales por un lado y te toca absorber, interpretar y evidentemente también tenía orientaciones de personas que también son psicólogos, que me ayudaron bastante cómo llevar esta área. Y con la experiencia, por ejemplo, los niños con autismo y TDAH principalmente abarcan mucho lo que es el tipo de dieta. Para tú poder influenciar bastante a nivel psicológico, poder ayudar y tratar y hacer el feedback tanto padres como niños, principalmente es, por ejemplo, ir a un neurólogo, porque a veces, dependiendo del caso, es multidisciplinario, ya sea neurólogo, psicólogo y etcétera. Por ejemplo, el neurólogo le hace los estudios, las pruebas de reflejo, le
poner la dieta para que bajen los niveles de caseína y cafeína, porque los niños por lo general tú le das un dulce, un chocolate, un poquito de café con leche, se activan y se alborotan. Imagínate eso, un niño especial. Es el doble de delicado y son mucho más Si impulsivos. no procesan igual, ¿no? No procesan. Como los chicos autistas no procesan la información de igual manera que los niños promedio. Ok. Entonces, en este caso, principalmente, yo lo que trabajo es a través de las emociones, principalmente hablar con los padres, de cómo empezar, porque todo, o sea, la conducta berrinches, explosiva o que no hay límites, evidentemente hay que comenzar con los papás, evidentemente hablar, estar pendiente, por ejemplo, también ocupa mucho el hecho de que los abuelos son muy, se involucran mucho en la crianza y a veces como que ellos le levantan la autoridad a los padres frente a los niños y los niños no ven como autoridad a los padres, sino como amiguitos más o hermanos más y ahí hay una melcocha, por así decirlo. Ajá, La orientación principalmente es o buscar una forma de dejarle en claro que lo que está haciendo los abuelos es daño, o buscar en claro de que también tienen que buscar manera de buscar su espacio propio. Cada condición, una emoción diferente. No. Es decir, si es autista va a tener un espectro emocional particular. Si es déficit de atención, su espectro o su abanico de emociones es diferente a este. ¿O cómo se Bueno, mira esto? si hablamos, por ejemplo, en la parte de autismo nivel 1, ellos son, evidente como te dije, si no hay un control neurológico y un escaso control psicológico, ellos van a estar muy sensibles a sus emociones, más que un niño promedio. Este, y más que hay veces que hay veces que los niños autistas tienen este síntoma psicológico que tienen poca conexión emocional o tienen muy poca centralización en verle el rostro a la persona, comunicación. Ok. Entonces a ellos les cuesta bastante, no solamente el expresar, sino que son muy reservados. No, porque dicen que no hacen contacto visual. Hay veces que no hacen contacto visual, todo depende del autismo, porque Ajá. los síntomas varían, a veces están todo, a veces es como que, en observación. Claro, por ejemplo, en Asperger no hacen contacto visual. Mm, Que Asperger es un tipo de autismo, ¿cierto? Lo que pasa es que actualmente el Asperger está un poco desactualizado. Ok. Entonces se refiere simplemente a por niveles, dependiendo de la necesidad y el apoyo que requiere el paciente con autismo. Ok. Por lo general, el autismo yo mayormente he visto autismo nivel 1. Otros son más fáciles de tratar que otros. A ver, para entender un poco, el nivel 1 es más complicado. No, el nivel 1 Es más básico. es más básico. Ujú. Es el que menos requieren apoyo. Ajá. Mientras que el 2 y el 3 sí van en aumento, pues. Están más en su mundo, Es más en por su decirlo mundo, de sí. alguna manera. Ujú. Entonces, ellos tienen, ¿cómo decirlos? Ellos también ellos suelen ser también muy dominantes con sus pensamientos, son restringidos, mejor dicho. A veces los chicos con autismo son muy restringidos con sus pensamientos, o sea, ellos conocen una forma, si ellos conocen que este colchón así, ellos saben que el colchón funciona así. Si tú le muestras otra forma de cómo hacerlo funcionar, a ellos no les agrada. Es Uy, como ya. como un gesto compulsivo, obsesivo, quizás. Es un tipo de un rasgo obsesivo, pero como tal no es una obsesión, sino que es una forma en la que ellos ya conocen. Un Entonces, patrón. Ya, un patrón. Entonces, como ya ellos ven una forma que conocen, no les sirve otra, porque no, ya, ¿para qué? No le dan tanta vuelta. Entonces, me imagino que eso hace que sea muy importante enseñarlos a ellos. Es decir, después de que tienen una emoción, si se les enseña cómo manejar esa emoción, probablemente la próxima, o sea, sí van a aprender a manejar esa emoción al repetirla. Ahora, si nunca se les enseña, entonces todo lo que se les presente a ellos va a ser primera vez, ¿no? Sí, por ejemplo, ustedes no habrán conocido estos casos de que incluso conocen amigos que son adultos ya y esos amigos jamás han tocado algún tipo de emoción y el momento que la sienten es como que una Sobreestimulación. Carga. sobreestimulación, porque son personas que no han aprendido a tocar, no le han enseñado a tener inteligencia emocional. Perdón. No te preocupes. Yo con mi... Gripe nos da a todos. Yo me estoy recuperando de una... todo bien, aquí no te pones gripe. Bueno, Hablábamos de esa emoción de adultos que no habían tocado nunca ajá. y que Entonces, pueden tener una reacción. una sobrereacción. Entonces, para evitar yo eso, yo con los papás de mis pacientes, yo les empiezo a explicar qué es la inteligencia emocional.
Inteligencia emocional es detección, gestión y expresión emocional. Hay veces que tú dices, bueno, pero emociones lo detectamos todos, no. Hay gente que puede estar muy desconectada de sus emociones que no le pueden terminar de dar una palabra. Y tú has tocado un tema que, y disculpa que te ataje, que es muy importante. Wow, primero, es un choque que te digan que tu hijo por diagnóstico tiene un autismo, para hablar de una de las condiciones. Y allí viene, desde el punto de vista de la perspectiva de los papás, el primer choque emocional. Es un duelo. ¿Cómo educar o hacer entender a ese papá que, bueno, ok, y a esa mamá, que bueno, ok, te tocó así, pero hay formas de manejarlo y que tu hijo puede ser funcional, social, educativa y desde muchas otras áreas en la vida? Sí. ¿Cómo hacerles entender a los padres? Porque de allí creo que parte un trabajo. Mira, principalmente se habla bastante que por lo menos niños con 3, 2, 5 años, los padres no, por así decirlo, no hay tanta preocupación porque aún está en la neuroplasticidad, es lo que te permite la absorción y el aprendizaje neto de las estimulaciones que tienes alrededor, ¿me entiendes? Ujú. O sea, eso es una gran ventaja. Si los padres se les explica, empiezan a comprender estas etapas, él poco a poco va a crecer y va a poder interactuar un aspecto de la sociedad donde antes él no podía. Por Ujú. ejemplo, hay veces que sí, los padres les cuesta y hay veces que me ha tocado yo sentarme con ellos, no tanto por autismo, pero me ha tocado por lo menos hablarle de que sus hijos tienen un coeficiente intelectual bajo y que son del tipo genético, es decir, que no pueden aumentar. Ujú. O sea, entonces sentarme y decirle que aún hay un poco de fe en que al menos él pueda valerse, puede desarrollar mejor las habilidades intelectuales que tiene de momento, a pesar que puede ser limitadas, puede aprender ciertas cosas. Y Ujú. ahí tratamos de guiar que por lo menos haya una solución a lo que está presentando, pero nunca es fácil. Ok. Claro, pero disculpa, con respecto que estabas hablando de la neuroplasticidad, ¿en qué edad es más común que tú? Porque no creo, bueno, no, en mi ignorancia, no creo que sea muy común que diagnostiquen a los 2 años, porque todavía a los 2 años está eso de, bueno, quizás él aprende más lento, ¿sí me explico? O sea, debería diagnosticarse antes, quizás. Pero yo creo que a lo mejor los diagnosticas que a los 6, más que todo. No, porque por ejemplo, hay pruebas psicológicas que te pueden decir a temprana edad, que es a partir de que antes de los antes de los 2 años, una prueba que se llama MCHAT. Esta ¿Ok? prueba se basa en 21 preguntas a nivel dicotómico, es ¿Ok? decir, de sí, sí y Sí, no, no. en la cual hay un puntaje de que entre 1 y 3 del resultado del puntaje te dé que poca sintomatología leve, sintomatología media y sintomatología Más severa, más pues. severa. O Claro, sea, pero alta indicación. como padre, digo yo, o sea, creo que eso es como los niños que hablan tarde, ¿no? Ah, no, que quizás es que habla tarde, a lo mejor hablar tarde es una manifestación de De algún algo, cuadro. ajá. Y normalmente yo creería que los padres pueden postergar, o sea, ¿hay algún signo que le diga a un papá, oye, yo voy a hacerle la prueba? Porque créeme que no todos los papás van a estar haciendo ninguna prueba buscando autismo. O sea, No, pero ve, yo te estoy hablando de esta prueba que yo utilizo específicamente con los niños muy pequeños. No es que los papás están buscando pruebas porque si no, ellos están buscando una respuesta. Y yo sí estoy viendo que están las señales ahí, evidentemente yo voy a descartar porque yo no le puedo dar. Primero, los psicólogos no dan un diagnóstico a primera consulta. ok. Segundo, evidentemente lo más apropiado es que tú le des una respuesta asertiva, directa de lo que le está pasando. Si un psicólogo no está completamente eh, seguro de lo que es, se dice que está en estudio, pero Ok. que se está mostrando esto. Hasta que uno Ujú. tenga esa información, se le da el diagnóstico. Pero no es que, por eso está el control pediátrico. ¿Es conductual por lo general lo que siempre llama la atención? ¿O ahí también viene por el tema de un desorden alimenticio? Y ya va, porque ¿qué está pasando con mi hijo? Vamos a empezar a revisar y de allí pueden llegar al diagnóstico. ¿O principalmente es conductual lo que sucede y llama primeramente la atención? Bueno, a veces
Puede ser conductual y a veces puede ser por otros factores a nivel de función neurológica. Por ejemplo, en el caso del autismo es un trastorno neuropsicológico, es decir, Ujú. tanto neurológico como psicológico. ¿Ok? Ok. A veces se hacen electroencefalogramas para determinar cómo está el funcionamiento de la actividad cerebral del paciente. Y sumado a eso, las observaciones y el diagnóstico que da la neurólogo. Cuando el neurólogo necesita la opinión de un psicólogo con otras áreas que ella no puede tocar, ella puede referir. Igualmente yo a un neurólogo que yo necesite que por lo menos le hagan un electroencefalograma o que necesite Ujú. que le haga un control de dieta y de vitaminología. Porque a veces un desbalance de las vitaminas, un desbalance de vitaminología, de medicación y de dieta. Porque Ujú. si no se abarca ninguna de esas tres a nivel neurológico, a mí se me va a hacer difícil, casi imposible en varios casos, no poder tratarlos tanto en niños autistas y sobre Claro, todo en niños con TDAH hiperactivos es básico. subtipo combinado. Por eso eso es un trabajo multifactorial. Sobre todo que también a raíz de eso, bueno, no a raíz, a veces una comorbilidad, que los pacientes también puedan tener problemas de aprendizaje. Porque Ujú. evidentemente las personas con TDAH o TDA no pueden concentrarse completamente, igual con los niños con autismo, cuando se distraen mucho o sienten que no conectan con el área en el que están. Entonces, es un proceso poco a poco, porque por lo menos yo, de mi manera de dar consultas, yo hago que por lo menos tanto por cuestión económica como cuestión de tiempo y ver cómo evoluciona, yo le doy un plazo de un mes. Estas son las orientaciones. Entonces, te vienes aquí un mes. Evidentemente, si no tienes ningún problema, puedes venirte la semana que viene, pero mayormente es por un mes. Ahora pregunto, ¿no te parece que hay cierto punto de exageración en que ahora para todo es que a mí me parece que tiene una condición? Y eso no es con los niños, eso es con todos, porque es joven, pero no conecta. Ella como que tiene una condición. No, es O distraído. Si uno es distraído ya, ¿no será que pero uno la como, gente yo te como que tengo diagnostica TDAH? perverte, desde bipolaridad Mm, hasta cualquier otra hacen el cosa. trabajo de los licenciados y los Ajá. médicos. Mm. Entonces, ¿qué riesgo estamos asumiendo cuando... No, ya va, lo que pasa es que yo creo que él tiene una condición porque no mira fijamente, pero ya va, puede ser tímido. Ujú. Entonces, ahora pareciera que todo lo justificamos por esa vía. Mira, lo que pasa es que por lo menos desde mi perspectiva es un 50-50. 50-50 que sí me ha tocado casos que, por ejemplo, tengo este niño que tiene problemas emocionales y me Ujú. dice, tiene autismo nivel 2. Me lo diagnostican yo. ¿Cómo que autismo nivel 2? ¿Dónde tú aquí autismo nivel 2? Nivel 2, Nivel 2. Por ejemplo, me llegó hace ya con tiempo, nivel y todo. nivel y todo. A veces me dan, no, tiene autismo nivel 2. Yo no creo que tenga autismo nivel 2. Yo creo que tiene No es que problemas es emocionales. bipolar, no es Ah, que claro. Sí. es el déficit de Claro, también porque atención. a lo Y todos mejor, andamos diagnosticándonos sobre eso. Ajá. sí, Ahora, hasta un tema, puede ser un tema psicológico, netamente psicológico, ¿sabes? psicológico, nada Como hemos neurológico. hablado de ansiedad, de depresión, Ujú. entonces, Y te mantiene distraído. claro, O no quieres conectarte porque realmente andas en tu rollo mental. Ujú. claro, ¿Cómo, el punto es, también yo creo que es un tema cómo distinguir entre una cosa y la otra? Sí, sí, pero por el otro lado, en mi otro 50% de mi pensamiento se dicta de que por lo menos aquí en Venezuela el tema de la salud mental es muy escasa o las personas no le terminan de prestar atención porque estamos sí. atrapados en un sesgo de eh, términos sociales de que no, bueno, tú eres hombre, tú tienes que resolver, no, tú eres mujer, tú siempre vas a ser muy emocional y qué tal. Y cuando la realidad Sí. es que hay veces que hay un promedio de que las personas sí van a presentar condiciones. Es por Ujú. eso que te digo que ambos, tanto la exageración de diagnosticar cada cosa, cada anormalidad, cada sospecha con una condición, un trastorno, y esto y este lado de quitarle la responsabilidad o Y la quitar y la importancia. importancia que hay personas que también padecen de estos trastornos tienen que ver más con el poco tacto y el poco interés que tiene la sociedad en Y está muy la ligado educación al sexo psicológica. también. ¿Qué opinas Está tú muy de ligado la... al sexo porque hablan de que la mujer ya de por sí es un drama total y el hombre no puede decir nada. Entonces, o sea, hasta la mujer que realmente, o sea, que tiene algo que decir, no lo puede decir porque tú siempre con tus dramas. Bueno, de algún lado vendrá. Y el hombre tiene que morir callado. Sí, es verdad, es una cosa cultural. Claro. ¿Qué opinas tú de toda esta polémica que tiene pocos días? Y me salgo un poco del tema para volver a las emociones en los niños con Ujú. condición,
porque el Tylenol y los embarazos y Cierto. Donald Trump volvieron a la palestra al tema del autismo. Y entonces en Estados Unidos dijeron no recomendado el consumo de Tylenol porque Genera TDAH. genera autismo y o algunas otras Autismo es otra condiciones. cosa. Y colocaban como ejemplo Cuba. ¿Lo viste? Y decían, no, en Cuba las mujeres no, pero como está, no es costoso y no hay, No toman Tylenol, no entonces toman no hay Tylenol y autismo. no hay autismo. Lo decía el propio Trump. ¿Qué opinas tú de esas Bueno, opiniones así? yo principalmente no he visto mucho sobre el tema, pero sí escuché que Trump empezó a divulgar de que el Tylenol da autismo. Y sinceramente, desde que yo supe lo que dijo Trump, me he puesto a investigar un poco por mi parte y no ha salido actualmente una aseveración médica que te diga que eso es cierto. Ah, pero a la par de eso salieron una cantidad de mujeres embarazadas contrarias a la visión ideológica X que pueda traer el presidente actual de Estados Unidos a tomar Tylenol y a grabarse. Pero es que también la gente saca. Entonces, Por eso es que ha no llevado provoca ni verlo. todo. Yo creo que yo siento que pareciera que están llevando un tema muy importante y complejo a una simpleza que da Asco. asco. O sea, entonces, bueno, nada, si a ella le dio algo y se murió, fue el Tylenol. Ah, pero no No, le dio nada, entonces no es el Tylenol. y algo que se ve mucho en fuera de ese caso, porque yo tampoco, o sea, yo lo supe, lo leí y ya no lo profundicé, porque el hecho de que digan que en Cuba no hay autismo, en Cuba no se diagnostica, o sea, ¿qué sistema de salud hay en Cuba? Entonces, como decir, en un país pobre donde tú no haces diagnóstico porque es muy caro, De la estadística además está muy mal. llevar estadística, o sea, incluso en Venezuela, ¿qué estadística se lleva acá? Entonces, eso es casualidad más que causalidad, como se habla en los estudios de medicina. Muchas veces o sea, yo digo, por ejemplo, la Coca-Cola engorda y uso un grupo de 10 personas con sobrepeso que toman Coca-Cola y además comen chatarra. Pues sí, la Coca-Cola engorda, pero la chatarra que se están comiendo también participa ahí. A lo mejor ojo, el refresco no está bien, muchachos, es solo un ejemplo. Yo entreno todos los días 2 horas, como sano todas mis comidas. Si me tomo un refresco diario, no voy a engordar. Que sea Claro. sano o no, pero yo no puedo diagnosticar porque, o sea, hacer es llegar a esa conclusión con un grupo que básicamente lo elegí para obtener el resultado que yo quería. Eso en medicina, en estudios médicos se ve infinidad de veces. Tremendo, tremendo. Claro, por empresas, o sea, Entonces, llegan a banalizar algo que yo creo que merece un trato un poco más profesional. O sea, entonces llevar al plano político y de la discusión algo que merece un tema mucho más profesional. Salieron muchísimos científicos a decir, como tú lo acabas de decir, que no hay evidencia. afirmar que no hay evidencias, que no hay un estudio claro al respecto. Y bueno, obviamente poner esa comparación también fue una ligereza. Sin embargo, los que sí tienen la condición es un tema de educación. ¿Cómo educar al padre para saber que emocionalmente va a tener un niño diferente? Ah, porque hay varias vertientes. Todos me lo tienen que tratar especial porque es un niño especial. No debería ser así, no sé. Eso me lo dirás tú. O ya va. Somos muy sensibles como padres a la mirada y el trato del otro porque asumimos que ya todo el mundo tiene que estar claro que el niño tiene una condición. Entonces, ¿cómo manejamos ese tema de las emociones de nuestros niños y del entorno? Eso es un temazo para papá y mamá. Ok, principalmente en el caso de ver eh, padres que no saben cómo tratar a sus hijos, me ha tocado yo decirles de frente a padres que principalmente tienen que dejar de hacer que el niño sea dependiente de ellos más de lo normal. Por ejemplo, la independencia a nivel general, ya sea un niño con una condición, un niño promedio, la independencia no llega exclusivamente cuando llegas a los 18.
que ya los 18 es el marco legal en este país, pero la independencia es un proceso a nivel psicológico que da paso por paso. En el primer paso que tú empiezas a caminar, ya no dependes de tus padres. En el segundo paso, cuando empiezas a comer por ti solo, a bañarte por ti solo, a conocer a otras personas sin tener que a tu mamá Interactuar. interactuar. Eso es un avance, independencia. Y a tú y no permitirle ese avance en la independencia, ya sea un niño promedio o un niño con condición, estamos haciendo mal. Y sobre todo estos casos se ven en padres con estas condiciones, porque evidentemente, vuelvo a repetir, no hay un contacto y un aprendizaje con las personas con autismo, con TDAH, con coeficiente intelectual bajo. ¿Ok? Por ejemplo, las personas con estas condiciones en un rango leve, hay oportunidades de que puedan interactuar, de que puedan conocer una perspectiva. Por ejemplo, los niños con coeficiente intelectual bajo les puede costar un poco más, pero hay maneras de enseñarles, de entrenarles a cómo poderse llevar una vida social básica, por así decirlo. Pero es principalmente hablarles desde el punto de vista que no hay ni santificar ni satanizar unas condiciones. Lo otro es que pareciera que se enteran y enseguida, quizás por la experiencia como sociedad que más hemos tenido, a considerar lo que son Down, síndrome de Down. Sí. Es totalmente diferente, ¿sí o no? Y lo otro es que en el otro extremo es que son ángeles, son seres especiales, vinieron a cumplir una misión. Yo todo eso lo he escuchado sobre una persona que definitivamente nace con una condición, que si es bien tratada, como tú lo acabas de decir, va a ingresar a la sociedad y va a ser, además, pueden ser muy inteligentes, Sí. porque pueden desarrollar esas herramientas que probablemente otros no tengan. Mira, ¿qué pasa? Las personas con TDA, las personas con autismo nivel 1, a pesar que no tienen un control emocional, ellos también están conscientes de qué grado está haciendo bien o mal. Si ellos no están conscientes entre el bien y el mal, ya eso es un tema aparte. Pero en este tema, en específico, eso de que no, tienes que dejarlo porque es una persona con una condición, no, consecuencias. Yo a mis pacientes les digo, acción negativa ya con una advertencia y una llamada de atención, consecuencia O sea, esa mala ellos sí conducta. tienen, lo que pasa es que claro, ahí es como, no es que él no entiende, no, él sí entiende. Sí, entiendo. Eso sí lo entiende, podré no entender otras cosas, pero eso también es un tema mucho de educación, porque Ajá. quizás el papá, Nos hacemos muy permisivos. Puede sí, ser porque muy no, permisible. pero a lo mejor no por sinvergüenzura, por ponerle un nombre, sino por desconocimiento, a lo mejor porque Por desconocimiento. yo no tengo hijos, me pongo en la posición, y bueno, soy médico, pero fuera que sea médico, ajá, igual me imagino que a uno le toca y a uno es médico, igual hasta se le olvida, ¿no? Sí. La teoría en ese caso. Pero Pero el sentimiento, la emoción claro, y la... tú como padre quizás no sabes, o sea, no quieres mal juzgar, por decirlo de una forma, a tu chamo. Entonces, quizás no estás preparado, o sea, como no sabes que sí, que no, Ujú. lo primero que hay que hacer, digo yo, si tú tienes un niño con algún tipo de condición, informarte acerca de qué es lo esperable y qué es lo normal en esta condición. Ujú. Para yo saber a qué le voy a decir no, o sea, ningún, que hay que no, que el pobrecito, primero no pobrecito, segundo le entiende. Eso es como muchas condiciones, Y muchas claro, una condiciones. cosa es que tú termines de entender que el niño está consciente de lo que hace, pero también es la forma de cómo tú puedes proceder. Porque no es que el niño hace una travesura y tú inmediatamente ni siquiera es que le llames la atención, sino que arremetes contra él, Ok, vale. o lo amenazas, o lo haces menos. Yo trato de que, los papás de mis pacientes no utilicen nada el verbo ser. Por ejemplo, eres ¿El esto, verbo? Ser. eres esto, eres aquello, no, eres una molestia. La etiqueta. La etiqueta. Entonces yo siempre El trato de adjetivo. enseñarles que al momento de llamar la atención, separen la conducta problema del niño. Por ejemplo, yo les digo, en vez de decir tú eres, estás comportándote de esta manera o estás haciendo esto y Ok. tú no eres así. O en esta casa no se cría ese tipo de conducta. ¿Cuáles son los riesgos cuando no se hacen las cosas correctamente? O guiados, para no decir correcto o incorrecto. Ok, ¿qué pasa? La consecuencia de etiquetar al paciente o al hijo, lo que pasa es que la palabra del padre o la madre es fuerte y poderosa y casi
muchos padres no lo saben, pero tú al momento cuando tú empiezas a etiquetar y decir, eres esto, evidentemente lo va a internalizar, lo va a interpretar y lo va a hacer. Porque un niño, para sus padres, es su mayor estatus de protección y sabiduría, de conocimiento y tal, porque los niños se la pasan, papá, ¿qué es esto? Y esto, y aquello, y tal. Ellos pueden tener una maestra, y la maestra puede saciar un momento esa etapa de curiosidad, pero El resto del día. el resto del día, mamá, esto y aquello, mira, pero cuando pasa esto. Y es agotador. Entonces, cuando tú empiezas a señalar, ellos Es lo van a agotador. interpretar, lo van a Ujú. interpretar y cuando sean mayores van a decir, es que yo soy un inútil, es que yo no puedo hacer esto, es que yo soy así. Y si tú le dices que él es una Es que mala yo nací persona, de esta manera y no puedo. Claro, pero yo creo que eso es algo válido en cualquier niño, ni siquiera es una condición. Porque sí, obviamente una si tú condición. como niño te dicen eres un inútil, o es sea, que- yo no tengo una ajá. condición, pero a mí me dicen, bueno, digo yo, me dicen, eres un inútil y a la quinta Ya. ya me lo creí. no me especifiqué, pero eso es a nivel general también. Claro, es Y un- y va a ser más difícil por una persona con una condición, porque ahora no va a estar sumado a lo que dicen sus padres de él, sino que va a decir, es que por esta condición yo no sé. En tu experiencia como psicólogo en esta área, niños, y que, bueno, le tomaste el gusto y ahora estás en el área de los niños con alguna condición, ¿qué recomiendas? ¿Hay alguna receta que sirva que podamos compartir aquí, así lo creo, apartando todo el shock que pueda significar? Tengo un niño con condición. Segundo, no es una mascota. Tercero, no es un down. Cuarto, puede lograr llegar a ser un ciudadano como cualquier otro, quizás con mejores herramientas. Ve, ¿Hay alguna recomendación para iniciar de la mejor manera este camino? bueno, principalmente durante todo el podcast sí he estado lanzando recomendaciones Ujú. una tras otra. Sí, por Y eso para- quiero ir como te está regañando porque no le estás parando. no, lo que yo quiero es que lleguemos a conclusiones en las que la gente que nos siga y que siga todo esto diga, debo tener en cuenta esto y recalcar Como un algunas resumencito ideas. de la recomendación. Así Mira. es. Principalmente, y algo que tú me habías dicho, y lo vuelvo a repetir, evitar la santificación y la satanización a las condiciones, principalmente. Mantener un control pediátrico, porque a través del control pediátrico tú puedes prevenir puedes prevenir, ¿cómo decirte? O sea, Consecuencias puedes a curarte en futuro. salud y estar mentalizarte si hay una condición o está padeciendo de algún problema emocional. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, y por último, lo que es la comunicación abierta en la interpretación de la conducta del niño. O sea, tenemos que, siempre le digo a los padres, tú tienes que saber identificar cuando es un berrinche. Y tú tienes que identificar cuando realmente las emociones de tu hijo te están señalando algo. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué de repente está molesto? ¿Por qué me dice esto? Si es que yo no obtuve esto. Ok, se habla aparte. Pero si hay otras cosas, no, lo que pasa es que se burló, mi abuela o mis compañeros de clase se burlaron de mí y estoy molesto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No Ujú. todo el tiempo la ira, el enojo, la frustración va a estar en una rabia. Ujú. A veces hay que interpretarlo de otra manera. Y si él está molesto, es importante validar esta emoción porque la emoción de la ira no es algo, no es un sentimiento negativo, es un sentimiento displacentero. Pero no es lo mismo que sea displacentero a que sea algo malo. Igual de allí puede aprender. Es una emoción que te ayuda a reconocer los límites y cuando algo a ti no te gusta. Ujú. Y siempre le digo a los padres, ok, si tu hijo te está diciendo que no le gusta que las familias se burlen de él porque se siente humillado, Y la alimentación, que también tú lo mencionabas al principio. alimentación Es principalmente. súper importante, Sí. porque arrebatones pueden venir porque son intolerantes a cierto tipo de harina, a Incluso- algunos componentes. Bueno, no es que yo no profundizo en ese tema porque no es mi área de. Ujú. Yo trabajo con niños, pero no con niños con condición. De hecho, atendí un muchacho autista y era porque era un caso excepcional. Pero Ujú. hay alimentos, yo creo que hay alimentos que al ser potencialmente inflamatorios, ya uno sin ir muy, muy profundo deberías eliminar. Mira, Los dulces, pues, o sea, es que Limitarlo. sí, limitarlos, y de ser posible eliminarlos, porque el tema es que la reacción de ellos a los dulces es sacada de proporción. bueno, lo que pasa es que hay ciertos alimentos específicos por lo cual
se le elimina a los pacientes con condición ya sea autismo o La TDA. caseína, por ejemplo. Caseína, ya sea harinas o bebidas negras o café. A mí en las primeras consultas, cuando yo estaba iniciando, Estás en proceso de aprendizaje de todo. estaba iniciando, fue como que de repente, ok, tengo este paciente con que íbamos por la tercera consulta y yo daba mis orientaciones y no estaba funcionando. Yo decía, ¿por qué esto no está funcionando si tiene control neurológico? Estoy diciendo. Y yo, señora, vámonos un poquito a la alimentación. Entonces, el que come, no, él come esto, yo no le doy orina. Ah, ok. ¿Y qué toma de merienda? Café negro. Y así, 5 años. No, pero él no toma 5 Coca-Cola. No, años. y además que no, pero no toma Coca-Cola. O sea, porque no toma Coca-Cola porque la Coca-Cola es mala, el café no. Y toman 5 café. años. Y después que yo me enteré, evidentemente, que también aquí es una cuestión cultural. Lo que pasa es que a mí no me dejaron tomar café hasta que yo cumpliera, ¿qué? 13 años. Pero café... Yo me- creo que a mí también. ¿Ah? Yo creo que en mi caso también. Yo no me A acuerdo. los 13 años fue que como que, bueno, agarro una. Ya puedes tomar café. Pero cuando yo 5 años, ok, señora, hay que eliminar el café. Ok, yo creo que este es el problema porque las orientaciones no están funcionando. Y otro alimento que tú consideres no deben comer. O sea, para no. Mira, Que en tener, general puede funcionar. mira, principalmente eliminar bebidas negras. Ok. O sea, Café refresco o Coca-Cola, ok. Ni por complacencia. negro, ni chocolate. Ni porque a veces premiamos chocolate. con alguna alimentación, entonces Sí. vamos a darle un porque, chocolatito. ni porque María cumpleaños. No, o sea, yo por lo principal, cuando me hice lo que pasa es que es una dieta que yo mismo aprendí de mi familiar que es médico, de mi madre, que ella me explica, mira, no, lo que pasa es que se le puede dar esto, pero por otra parte, lo que yo he entendido es que puede tomar otro tipo de refresco. Chinuto. Ajá. Ok. Obviamente, porque tome refresco no significa que le vas a meter como un botellón de Claro. una pimpina, sino Claro. que uno tiene que ser con medido también. Claro, claro. Es Sobre todo porque sabemos cuál es mi trabajo. Ok, vamos a ubicarnos en los contextos. Ahí Pero es- igual un niño siempre está, o sea, la verdad es que un niño es un niño y tú mandas a un niño por una fiesta y obviamente no va a tener la conducta que tenemos nosotros dos, que no me des una Coca-Cola porque no, o sea, No, porque no. no, ¿qué bien me hace la Coca-Cola? Ninguno, un niño no Mira, va a además hacer llega el eso. entorno. Ay, déjalo. Exacto. Uno no le va a hacer nada. Mira, Claro, Y después tiene abuela, muchachos allá donde descontrolados estás, en la casa. allá donde estás, tú lo sabes. Mi abuela decía, ustedes toditos tomaron todo eso y ninguno se murió. Entonces le daba a mi sobrinito escondido las cosas. No, abuela, pero el niño, él era alérgico y tal. Pero mi abuela decía que no, que Todo. si ninguno en la casa se murió, porque él se va a Pero Dale. para malcriar, un abuelo. Bueno, sí. abuela, Lo que dije al principio, no me vayas a mi lucha asustar con los esta noche, por abuelos. favor. Es así. Mi lucha con los Porque abuelos. ya criaron, ya Oye, están Claro. relajados. Y ya pasaron la etapa como que, bueno, ya se me pasó, ya no puedo enojarme más, ya menos es lo que me tiene que Mira, enojar y los esta vida. hijos son para educar y los nietos son para echarlos a perder. ¿Por qué? Ajá. Porque ya criaron, ya están más relajados. Entonces, No veo fallas en tu lógica. pero déjalo, le va a caer mal un refresquito. Y el muchacho está Mira, enterado. yo no le digo a los abuelos que, mira, pero no es que no te enojes o estés en contra de la opinión de tu hija, pero no lo puedas hacer enfrente del niño. Porque Claro, cuando tú pierde la lo hagas, autoridad pierdes total. la autoridad, Ah, y el niño se va a poner más revoltoso y no te va a prestar atención a la mamá porque tú le estás quitando una autoridad y tú, que te está viendo como el punto que le permites de todo, entonces ¿quién le va a obedecer? Sí, Es así. Es así. Diego, muchísimas gracias por A la habernos orientado sobre este tema, porque es muy básico o Ujú. elemental el tener en cuenta las emociones cuando tenemos un niño con condición. ¿Por qué? Porque es donde más se manifiesta y el entorno influye y de verdad es, como lo dije hace un rato, es agotador. Pero es Sí, un trabajo de todos los días. todos los días. Y bueno, mensualmente verse con un psicólogo. Aquí Sí. cada vez que tenemos programa decimos, por favor, vaya a terapia para que nos haga la vida más fácil a los que sí vamos. Totalmente. Adulto o niño. Totalmente. Y entender que si llevamos las cosas como debe ser, en el caso de ese niño con alguna condición, en algún momento vamos a hacer de ese niño un adulto bastante, pues integrado, Claro. completo, que no tiene por qué resultar algo distinto
a lo que Es así. pudiera ser. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y además que el tema de la alimentación es básico Básico. Sí, en este totalmente. tiempo. En ese tipo de condiciones, totalmente. Llegamos al final, así, de este episodio de Así lo creo. Diego Alayón, psicólogo joven, pero además que se ha dedicado, ya lo explicó al principio, a los niños con alguna condición y especialmente autismo. Allí tienen algunas recomendaciones. No hay que escandalizarse, no hay que vivir el proceso, como todo proceso cuando uno tiene una noticia nueva. Si le dio por un duelo, hágalo, pero a seguir adelante porque ese chamo está allí y vino así, ciertamente. Y ahora hay alternativas. Antes no, antes se quedaba así. Todo el mundo decía, ay, él es diferente. Y eran más crueles. Y eran más crueles. Los excluían. Sí. No, y los apodos, o sea, tú lo dijiste muy suave, pero habían a veces apodos que, Sí. por ejemplo, yo de niño había mucho eso de, como tiene una condición, no, por ejemplo, él es loco. Él es loco. El del No, loco, está bonito, hay peores, pero bueno, no los vamos a decir. Total. No los vamos a decir. Pendejo. No lo vamos a decir. Sí, sí, o mongólico y tal. ¿Decían mongólico? Sí, cómo no. Y lo utilizaban así, como, Sí, como cómo si no, nada. cómo no, cómo no. Pero bueno, hemos aprendido también como sociedad que sí existe esto, que sí ya hay estudios que lo avalan, que sí hay manera de diagnosticarlo y además conocer los niveles en los que está para también tener bien, pero bien claro el punto en el que, del cual debemos partir, porque ese chamo o esa chama hay que llevarlos adelante. Ujú. Por su propio bien. Por su propio bien. Será entonces hasta un próximo encuentro con todos ustedes aquí en Así lo creo. La recomendación que siempre hacemos, suscríbanse. Yo iba a decir que fueran a terapia, pero sí, también suscríbanse. Las dos. Suscríbanse y si tienen alguna sugerencia, quieren escuchar de algún tema, coméntenlo que con gusto lo prepararemos para ustedes. Y normalicemos que ir a terapia no es que se está loco. ¿Eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, Gracias. chao.